Hace algunos días tuve la oportunidad de compartir un momento, un café con dos personas que pues experimentaban algunas situaciones de conflicto dentro de su relación interpersonal, dos personas que tenían un proyecto en común y los cuales habían visto cómo su convivencia o su comunicación se había deteriorado. Tuvimos la oportunidad de escucharnos, de conversar un momento y lo que apreciaba era cómo uno de ellos, al manifestar las inconformidades que tenía frente al comportamiento de su socio, frente a algunas palabras, frente a la forma en que se expresaba o en que asumía algunas situaciones, pues esto le generaba molestia. Luego de que tuvimos la oportunidad de escuchar la contraparte, pues la respuesta que daba era: yo no soy así, o yo no era consciente que era así, discúlpeme, pero no siento o no era mi intención molestar u ofender. Bienvenidos a Vitalmente, un espacio que promueve el cuidado de la salud mental con el apoyo de la Lotería de Boyacá. En el día de hoy vamos a hablar de una herramienta que ha sido diseñada por allá en los años 1950 por dos psicólogos estadounidenses. Ellos son Joseph Life y Harrington Ekman, quienes desarrollaron un modelo para el autoconocimiento. Y dentro de este modelo incluye no solamente ese conocimiento propio que yo tengo de mis acciones, de mi forma de actuar, de mi forma de hablar, sino también la percepción que otras personas pueden tener frente a estos mismos elementos. Me parece importante compartir esta herramienta porque nos ayuda a manejar también o a fortalecer un poquito el tema de la empatía, que es identificar cómo se siente el otro, no solamente ponerme en los zapatos del otro, sino identificar cómo se siente, qué emociones está experimentando frente a la vida y frente también a los comportamientos que yo tengo con esas otras personas. Entonces, por eso les digo, esta herramienta me parece muy interesante y ese es el motivo por el cual hoy en Vitalmente hemos querido compartirla con ustedes. Este elemento o esta herramienta se llama la ventana de Johari. Una herramienta muy sencilla, pero que seguramente nos va a ayudar para entender mejor no solamente nuestras actitudes, sino también la percepción que las demás personas tienen de ellas y el efecto que de alguna manera estoy causando en mis compañeros, en mi grupo de trabajo, si lo quiero aplicar a nivel personal, de pronto con mi pareja, con mi familia. Nos va a dar elementos bien interesantes que nos van a permitir cuestionarnos, que nos van a permitir desarrollar las mejoras que consideremos importantes desarrollar y de esta manera ir creciendo en ese proceso de autoconocimiento. La ventana de Johari también tiene ese punto positivo de que bien utilizada nos va a permitir optimizar o mejorar nuestra comunicación asertiva, es decir, aprender a comunicarnos mejor con los demás, ya que somos conscientes del efecto que estamos teniendo frente a las demás personas. Como les decía, es una herramienta muy sencilla, consta de 4 cuadritos o 4 áreas que se denominan de la siguiente manera. Vamos a tener un área pública, que es lo que conozco sobre mí y los demás también conocen sobre mí. Hay un área ciega, que es lo que yo no conozco sobre mí, pero los demás sí conocen de mí. Hay un área oculta, en el cual se incluye lo que yo conozco sobre mí, pero los demás no conocen de mí. Y un área desconocida, que incluye lo que yo no conozco de mí y también los demás desconocen. Iniciemos entonces con la primera área, el área pública, lo que los demás conocen sobre mí y también yo conozco. Digamos que es la parte más transparente de nuestro ser como personas, la parte en la que mostramos una mayor coherencia, porque no hay nada oculto. Tanto los demás como mi propia persona tenemos pleno conocimiento de esa área de mi existencia.
que yo soy alegre, que soy amable, que soy inteligente, que tengo ciertas cualidades y la percepción tanto de los demás como de la mía es muy similar. Entonces ahí como lo decía es donde se muestra una mayor coherencia dentro de mi ser personal, dentro de lo que yo soy como ser individual, pero también al mismo tiempo eso que yo proyecto en los demás. Podríamos decir que es el área más sencilla de identificar porque hay una concordancia en lo que los demás piensan y lo que yo pienso. Está ahora el área ciega que se empieza a volver un poquito compleja porque implica esos aspectos de mi vida que yo desconozco, de los cuales muchas veces no soy consciente, pero que las demás personas sí conocen. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo pensar que soy una persona muy afable, muy tranquila, que no me enojo, que tomo todas las cosas con calma, pero sin embargo mis compañeros de trabajo o mis hermanos, mis familiares o mi pareja tienen una concepción distinta. Y entonces dicen, no, es que usted es muy mal geniado. Es que usted cuando uno le dice algo, usted grita, usted estrella las cosas, usted simplemente se levanta y se va, usted es de un genio terrible. Y yo digo, no, yo no soy así. Porque dentro de mi percepción personal yo no me había dado cuenta de esa forma en que los demás estaban percibiendo la forma en que yo actuaba. Para mí eso era normal, era mi forma de ser, yo no tengo problema con eso, pero estoy proyectando una imagen que no concuerda, una imagen hacia los demás que no concuerda con la percepción que yo tengo de mí mismo. En este caso puntual, yo puedo estarme considerando una persona muy tranquila, pero los demás me están percibiendo como una persona mal geniada, como una persona huraña, e incluso en algunos momentos me pueden percibir como agresivo. Y viene aquí entonces lo bonito y lo interesante de este instrumento que es la ventana de Johari, porque me permite confrontar y entonces al confrontar yo puedo nuevamente como reconstruir o recapacitar, reflexionar sobre la forma en que yo estoy actuando para determinar cuáles son los aspectos que yo puedo mejorar. No se trata de entonces querer darle gusto a todo el mundo y querer comportarme como los demás quieren que me comporte sin tener en cuenta mi propio pensamiento o mis propias motivaciones. No se trata de eso, pero sí de alguna manera cuestionarme, autocuestionarme, darme la oportunidad de replantear algunos comportamientos que tal vez no están muy de acuerdo con esa autopercepción que yo tengo de mí mismo y que me están impidiendo una adecuada comunicación con los demás. Hacer esto no siempre es fácil porque podemos entrar en un proceso de autonegación, es decir, no aceptamos aquello que nos están diciendo, ponemos excusas, encontramos justificaciones para hacer lo que hacemos, para actuar como actuamos, sin tomarnos el tiempo o darnos la oportunidad de cuestionarnos y de pensar si efectivamente los demás tienen la razón, si de pronto yo me estoy equivocando, si reconocer que de pronto no estaba siendo consciente de algunas acciones que podrían estar molestando a los demás, que podrían estar incluso generando heridas, por ejemplo en mi pareja. Y cuando no hacemos ese proceso, pues simplemente asumimos una actitud defensiva y eso no nos permite ir avanzando en nuestro proceso de crecimiento personal. En otra casilla de esta ventana de Johari encontramos el área oculta, que es lo contrario al área ciega. Es decir, mientras en el área ciega nosotros reflexionamos sobre aquello que los demás conocen de mí pero que yo desconozco, en el área oculta nos centramos en aquellos aspectos que yo conozco de mi propia personalidad, de mi comportamiento, de mi vida, pero que los demás desconocen. Y este desconocimiento por parte de los demás se puede dar por diferentes situaciones. Una de ellas es que yo no tengo la suficiente confianza para manifestar a los demás algunos aspectos de mi vida. Otro puede ser que tenga temor a que me juzguen, a que malinterpreten ciertos comportamientos o algunas formas de pensar que yo tengo.
no me genere esa falta de confianza, pues me genere un temor a que me juzguen o me malinterpreten. Otra situación puede ser que consideremos que el dar cierta información de mi vida personal me puede hacer vulnerable frente a personas que me quieran hacer daño. Diferentes motivos pueden llevarnos a tener cierta reserva con algunos aspectos de mi vida. Y de hecho, cada ser humano tiene su espacio para esa parte oculta, para esa intimidad, para eso que solamente es nuestro y que nadie más conoce y que seguramente nunca conocerá. Todos tenemos siempre algún secretico o algo que nos reservamos para nosotros mismos, y no es malo de por sí, de hecho es necesario. Y finalmente está el área oculta, que incluye esos aspectos que ni los demás conocen y que yo tampoco tengo conocimiento de ellos. Y eso se da porque nosotros somos seres humanos en constante crecimiento. Hay cosas de nuestra propia vida de las cuales todavía nosotros no hemos hecho conciencia y que van saliendo a flote a medida que va transcurriendo la vida y que somos expuestos a diferentes situaciones y estímulos que hacen que esas cositas que estaban ahí de alguna manera ocultas vayan saliendo a la luz. Una vez salen a la luz esos elementos ocultos, se van ubicando en algunas de esas otras tres ventanas, ya sea en aquello que tanto los demás como yo conozco, en aquello que los demás conocen pero yo no, o en aquello que solamente yo conozco y lo reservo para mí sin darlo a conocer a los demás. Este es entonces el resumen de lo que es este interesante instrumento llamado la ventana de Johari, que bien utilizado nos va a servir para ir identificando aspectos de nuestra vida que seguramente podremos mejorar. Es importante resaltar que cualquier proceso que se dé desde el área de psicología o desde el área de desarrollo humano debe partir de la convicción personal para que logremos obtener resultados a largo plazo. Nadie nos puede cambiar si nosotros no tomamos la decisión de iniciar un proceso de cambio. Esto ha sido Vitalmente, un espacio que promueve el cuidado de la salud mental con el apoyo de la Lotería de Boyacá.